La lluvia caía como cuchilla sobre la selva cuando Elena alzó su linterna frente al muro cubierto de musgo. Las figuras talladas parecían moverse con la luz. Lucas, con la voz tensa, murmuró que ningún mapa mencionaba ese templo. Nina, descalza, caminaba detrás de ellos, como si conociera el camino desde antes de nacer. El silencio era tan espeso que hasta los insectos callaban. De pronto, una corriente helada salió desde el fondo del túnel y apagó la llama. En la oscuridad, una voz antigua susurró algo en maya. Ahawak Kinamtan. Elena no entendió las palabras, pero su cuerpo tembló. ¿Era una advertencia o una invitación? La pared frente a ellos comenzó a gotear sangre oscura. Lucas retrocedió, pero Nina sonrió. Algo estaba despertando bajo la piedra. ¿Qué si los dioses aún escuchan? ¿Qué si los muertos nunca olvidaron sus nombres? La tormenta no cesó en toda la noche. En el campamento improvisado, Elena limpiaba el barro de los pergaminos que había rescatado. Lucas intentaba convencerla de abandonar la excavación, pero ella solo murmuraba que no todo descubrimiento puede esperar. Nina, sentada cerca del fuego, dibujaba en la tierra los mismos símbolos que cubrían el templo. Cada trazo parecía formar parte de un patrón oculto. Cuando el viento sopló, las cenizas del fuego se elevaron en espiral, y entre ellas se oyó un murmullo gutural, una respiración que no pertenecía a nadie allí. Antes del amanecer, Elena escuchó pasos cerca del templo. Salió con su linterna y encontró a Nina parada frente a la entrada sellada. «¿Él quiere hablar contigo?», dijo la niña. Elena se acercó lentamente, sintiendo un aire denso que olía a piedra y sangre vieja. Al tocar la puerta, escuchó un coro de voces mezcladas, como si el eco proviniera del subsuelo. Lucas apareció corriendo, pero al intentar acercarse, fue arrojado hacia atrás por una fuerza invisible. El templo había despertado. Dentro del templo, el aire era denso, como si respirara. Los muros latían con pulsaciones lentas. Elena levantó su cámara y tomó una fotografía. Al revisar la imagen, vio siluetas detrás de ellos, figuras humanas hechas de humo. Nina susurraba nombres en maya, uno tras otro. Lucas sostenía una cuerda con la que intentaba marcar el camino de salida, pero la cuerda desaparecía entre las sombras. Algo se movía entre ellos, algo que no necesitaba luz para ver. Elena cayó de rodillas frente al altar central. Las figuras talladas parecían moverse bajo la piedra. Lucas gritó su nombre, pero el sonido se ahogó, como tragado por el aire. Nina se acercó al altar, su voz transformada en un canto que no parecía suyo. Un resplandor emanó del suelo, dibujando un círculo perfecto. Los jeroglíficos comenzaron a brillar, y una sombra emergió lentamente del centro, adoptando forma humana. La primera palabra que pronunció fue el nombre de Elena. El amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que olía a tierra recién abierta. Elena extendió los fragmentos del códice sobre una mesa improvisada dentro del templo. Punto. Las palabras parecían cambiar cada vez que parpadeaba. Lucas la observaba desde lejos, con la mandíbula apretada, incapaz de ignorar los ecos que surgían de las paredes. Nina, sentada en el suelo, murmuraba frases en maya antiguo, repitiendo una y otra vez la misma línea. Uxmal tukab ahawab. Cuando Elena intentó traducir, la temperatura bajó de golpe. La tinta del pergamino comenzó a moverse, formando un nuevo símbolo, un ojo que lloraba fuego. El viento trajo una risa, suave,
como la de un niño, escondido entre los huesos del pasado. Lucas caminaba de un lado a otro del pasillo, intentando ignorar las voces que se filtraban desde las grietas del suelo. Elena hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchada por algo que dormía. Este símbolo representa comunicación directa con los dioses del inframundo, murmuró. Nina levantó la cabeza y sonrió. No están dormidos, doctora. En ese instante las antorchas se inclinaron, como si algo invisible hubiera pasado entre ellas. Un eco profundo, similar a un latido, resonó bajo sus pies. El códice se iluminó de nuevo, mostrando rostros que no eran humanos. Elena sintió un temblor bajo sus manos al tocar el códice. Las líneas parecían pulsar con vida propia. De pronto, escuchó su nombre susurrado desde dentro del papel. Lucas retrocedió, desconcertado, y Nina comenzó a reír. «Está respondiendo», dijo la niña, su voz más grave que de costumbre. Las antorchas se apagaron una a una, y la oscuridad se llenó de murmullos. En medio de esa penumbra, un símbolo ardió con luz roja, el mismo que había visto en sus sueños. Un ojo, un llanto, un aviso. Durante la noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras talladas caminando dentro de su mente. Lucas vigilaba desde la entrada, mientras Nina dormía profundamente, aunque su cuerpo se movía como si siguiera danzando en sueños. Elena tomó una grabadora y comenzó a leer los versos del códice en voz alta. A cada palabra, una vibración recorría el aire. Cuando pronunció la última frase, la selva afuera se agitó. Los monos chillaron, los pájaros callaron. Desde la oscuridad, algo contestó su voz con la misma entonación. El amanecer trajo un silencio absoluto. El códice estaba abierto en una nueva página, una que nadie recordaba haber visto antes. En el centro, un dibujo mostraba a 3 figuras humanas frente a una puerta de piedra. Lucas juró que una de esas figuras tenía el rostro de Nina. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto no lo estamos traduciendo», dijo. «Esto nos está escribiendo». La voz del eco volvió a escucharse, más clara que nunca, repitiendo las palabras del códice. Y al final pronunció un nombre, Elena. La noche cayó sin aviso. Las sombras se estiraban dentro del templo como si tuvieran hambre. Elena colocó grabadoras en los pasillos para captar los murmullos. Lucas insistía en que se fueran antes del amanecer, pero ella se negó. Si los mayas hablaban con sus dioses, nosotros también podemos escuchar. A medianoche, las grabadoras comenzaron a emitir un sonido débil, una mezcla de lamentos y risas. Nina se despertó de golpe y señaló el pozo ceremonial. «Vienen de abajo». Elena se acercó al borde y vio reflejos de fuego moviéndose dentro del agua. El aire se volvió denso, pesado, como si el templo respirara junto a ellos. Desde el pozo, una voz masculina murmuró su nombre con una claridad imposible. Lucas bajó al pozo con una cuerda mientras Elena sostenía la linterna. El sonido del agua se mezclaba con sus respiraciones agitadas. A medio camino, Lucas gritó algo, pero su voz se distorsionó, como si hablara desde otra dimensión. Elena tiró de la cuerda, pero estaba tensa, inmóvil. Nina se acercó al borde y comenzó a cantar una melodía que no conocía. Las piedras vibraron y la cuerda se soltó sola. Desde el fondo, un resplandor dorado iluminó el rostro de Lucas por un instante antes de desaparecer. Luego, solo quedó silencio y un eco lejano que repetía el canto de la niña. Horas después, Lucas volvió a aparecer, cubierto de barro y temblando. Decía haber visto un pasillo subterráneo lleno de ofrendas y cráneos. Elena intentó calmarlo, pero sus manos estaban frías, casi sin pulso. «Ellos siguen allá abajo», murmuró.
Nina permanecía quieta, observando a Lucas con una expresión desconocida, casi compasiva. De pronto, el códice se abrió solo y las páginas comenzaron a girar violentamente hasta detenerse en una imagen. Un hombre arrodillado frente a una puerta de piedra. Lucas cayó de rodillas, sus ojos vidriosos. «Esa es mi cara», susurró. El aire cambió dentro del templo. Cada sonido parecía venir de un lugar distinto. Elena notó que las sombras no coincidían con las luces. Lucas permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible. Nina caminó hacia él y colocó su mano en su frente. En ese instante su voz cambió. Hablaba con un tono grave, antiguo, imposible de entender. Elena retrocedió, aterrada. Las paredes comenzaron a sangrar un líquido oscuro. Los símbolos del códice se proyectaron en el aire, flotando. Entre ellos apareció una figura alada, mitad ave, mitad humo. Era Zikin, el mensajero del inframundo. Zikin habló sin abrir la boca. Su voz resonó dentro de las cabezas de todos. El camino está abierto, pero uno debe quedarse. Elena sintió como una fuerza invisible la empujaba hacia el altar. Lucas gritó, intentando detenerla, pero su cuerpo no respondía. Nina se adelantó, sin miedo, mirando directamente al espíritu. «Yo puedo oírlo desde siempre», dijo. El templo vibró y el suelo se partió bajo sus pies, mostrando un abismo lleno de luces líquidas. Las voces del inframundo comenzaron a ascender, llamando por sus nombres. Algo antiguo había aceptado la invitación. El templo se estremeció como si tuviera un corazón propio. Las grietas en el suelo se abrieron más, dejando escapar un vapor rojizo que olía a metal caliente. Elena observaba el abismo, donde luces líquidas se movían como almas atrapadas. Lucas se arrodilló, intentando recuperar el aliento, su piel cubierta de sudor frío. Nina extendió los brazos y el humo respondió a su gesto, formando espirales que parecían obedecerla. «No es el fin», murmuró. Elena la miró con pavor y compasión al mismo tiempo. En ese instante, una columna de fuego surgió del centro, y una puerta de piedra comenzó a levantarse lentamente desde el abismo. Las sombras se inclinaron ante ella, como si reconocieran a un dios que regresaba. Lucas gritó que debían escapar, pero el aire era tan denso que sus palabras apenas podían moverse. Elena intentó arrastrarlo, pero el suelo se volvió resbaladizo, cubierto de un líquido oscuro que subía lentamente. Nina caminaba hacia la puerta de piedra, hipnotizada. Zikin apareció sobre ella, extendiendo sus alas de humo. «Los caminos no se abren sin sacrificio», resonó la voz en el aire. Elena corrió hacia la niña, pero el suelo desapareció bajo sus pies por un instante. Desde la puerta, un ojo gigantesco se abrió, observándolos a todos con una calma terrible. El aire tembló y el templo respiró de nuevo. Elena logró alcanzar a Nina, sujetándola por los hombros. «No mires, niña, no lo mires», gritó. Pero Nina no parecía escuchar. Su cuerpo temblaba y su voz hablaba en un idioma que Elena no reconocía. Las paredes del templo comenzaron a derretirse como cera. Lucas, desde el otro lado, intentaba mantener el equilibrio mientras las raíces del suelo se movían como serpientes. Zikin descendió lentamente, posando una de sus garras sobre el hombro de Nina. «Ella ya pertenece al eco», susurró. Elena sintió que la oscuridad se extendía por su piel, como si algo antiguo quisiera tocar su alma. Las voces del inframundo se volvieron ensordecedoras. Elena cayó al suelo, cubriéndose los oídos, pero los sonidos estaban dentro de su mente. Lucas gritaba su nombre desde algún lugar, aunque su voz parecía venir de lejos.
Nina levantó la mirada hacia Tsegikin, que ahora se desvanecía lentamente, dejando un rastro de luz dorada. «Él no puede cruzar», dijo la niña. «Pero tú sí». Elena se incorporó con esfuerzo, sintiendo que la gravedad la arrastraba hacia el abismo. A su alrededor, los jeroglíficos flotaban en el aire, repitiendo un solo símbolo, una espiral descendente. El portal estaba completamente abierto. Elena avanzó hacia el borde del portal. Desde el otro lado se veían sombras caminando, arrastrando antorchas que no daban luz, sino oscuridad. Lucas corrió tras ella, tomándola del brazo, pero el contacto provocó una descarga. Ambos cayeron al suelo, entre gritos y destellos. Nina observó en silencio. El aire olía a piedra quemada y lluvia. «Ya no hay regreso», dijo la niña. Elena se levantó, su mirada fija en el vacío que brillaba con tonos azules y dorados. Dio un paso al frente, y el portal la envolvió con un rugido. Lucas gritó su nombre por última vez, mientras todo el templo se quebraba en 1000 fragmentos de luz. Elena despertó en un lugar que no era el templo ni la selva. El suelo parecía de obsidiana líquida, y el cielo estaba formado por raíces invertidas que palpitaban como venas. Lucas estaba arrodillado a su lado, respirando con dificultad. «¿Dónde estamos?», murmuró. Antes de que Elena respondiera, una figura se materializó frente a ellos. Tsegikin, más humano que antes, con alas hechas de humo y oro. «Bienvenidos al borde de Xibalbá», dijo con voz que no pertenecía a este mundo. Detrás de él, cientos de sombras caminaban, llevando ofrendas de fuego. Nina no estaba, pero su voz resonó en todas partes, cantando una melodía que los hacía recordar la tierra y olvidar quiénes eran. Elena escuchó la voz de Nina guiándolos por un camino de piedra flotante. A cada paso, el suelo se formaba y desaparecía detrás. Lucas seguía temblando, recordando la advertencia de los glifos. Uno debe quedarse. Al final del sendero, vieron un altar cubierto de símbolos en movimiento. Tsegikin se detuvo allí. «Aquí se decide quién hablará con los dioses», dijo. Elena levantó la mirada, comprendiendo que el viaje no era arqueológico, sino personal. «¿Y si me niego?», preguntó. El aire se congeló. «Entonces el portal nunca se cerrará», respondió el espíritu. Desde el abismo surgió una figura que no era sombra ni luz. Nina, o algo que la imitaba. Su cuerpo parecía hecho de agua dorada y sus ojos ardían como soles diminutos. «No me busques», dijo, su voz mezclando la inocencia con la eternidad. Elena cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el polvo brillante del suelo. Lucas se interpuso entre ambas, temiendo lo que veía. «Ella no es real», susurró. Tsegikin observaba sin moverse, sus ojos reflejando tanto compasión como poder. «La elección es suya», dijo, y el silencio del inframundo se hizo absoluto. Elena avanzó hacia Nina, ignorando los gritos de Lucas. «No dejaré que te quedes aquí», dijo. La niña la miró con ternura. «No puedes llevarme de donde nunca salí». El suelo comenzó a brillar, formando un círculo bajo sus pies. Tsegikin inclinó la cabeza. «El equilibrio exige entrega». Elena extendió sus manos hacia la niña, y cuando sus dedos se tocaron, una corriente los envolvió. Lucas intentó alcanzarlas, pero fue lanzado hacia atrás por una ráfaga invisible. En el aire resonó un suspiro colectivo, el sonido del pacto cumplido. El portal tembló, iluminando todo el inframundo. Cuando la luz se disipó, Nina ya no estaba. En su lugar, un colibrí dorado revoloteaba sobre el altar antes de desaparecer en la oscuridad. Elena cayó exhausta, su cuerpo débil,
pero su mirada serena. Lucas la sostuvo en silencio. Ella selló el portal. Dijo Tzidkin, su voz ahora humana, pero su eco vivirá en los sueños de quienes recuerden su nombre. El espíritu comenzó a desvanecerse, dejando atrás un resplandor azul. Elena levantó la vista hacia la cúpula de raíces, donde ahora brillaban estrellas. «No fue un sacrificio», murmuró. «Fue un regreso». El templo volvió a su silencio, pero algo en su interior había cambiado. Elena y Lucas, cubiertos de ceniza, subieron lentamente por el corredor principal. Donde antes había glifos, ahora había rostros tallados con expresiones de sufrimiento. «Esto no estaba aquí antes», murmuró Lucas. Elena rozó una de las figuras y sintió un pulso bajo la piedra, como un corazón latiendo. Un susurro recorrió el pasillo. «El sacrificio incompleto llama al guardián». La voz no era la de Tzidkin. Desde el fondo del templo, una figura emergía lentamente, envuelta en humo negro y portando una máscara hecha de huesos humanos. El sacerdote del inframundo había despertado. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Lucas retrocedió, levantando su machete sin esperanza. Elena permaneció quieta, observando cómo el sacerdote se acercaba, su andar lento, cada paso resonando con ecos antiguos. «No vine a luchar», dijo ella. El ser inclinó la cabeza, y su voz retumbó como un trueno distante. El pacto fue roto. Uno fue tomado, pero el portal aún canta. Elena comprendió que el sacrificio de Nina no había sido suficiente. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó. El sacerdote levantó su mano, y las paredes comenzaron a brillar con luz roja. «Entregar tu nombre y tu fe». Elena cayó de rodillas. En su mente vio a Nina sonriendo, sosteniendo un colibrí entre las manos. «No hay regreso sin entrega», recordó. Lucas intentó detenerla, pero ella tomó su cuaderno y lo arrojó al fuego. «Mi nombre quedará en el viento, no en el papel». El sacerdote la observaba en silencio, y su máscara pareció cambiar de forma, revelando un rostro humano debajo. «Tu fe será el sello», murmuró. El suelo tembló, y los glifos ardieron como carbones. Lucas gritó su nombre, pero ella ya no lo escuchaba. Estaba recitando las palabras del códice, una por una, hasta que la oscuridad respondió. El fuego se extendió por todo el templo, pero no consumía, purificaba. Elena sintió que su cuerpo se volvía liviano, como si su piel se disolviera en luz. Lucas cayó al suelo, cubriéndose el rostro. El sacerdote levantó ambas manos, y el techo se abrió, mostrando un cielo oscuro lleno de estrellas en movimiento. De esas luces descendían sombras que cantaban en maya antiguo. Elena abrió los brazos y el eco de Nina se escuchó una vez más, repitiendo las mismas palabras que el códice. Por primera vez, las voces del inframundo no gritaban, cantaban. El equilibrio estaba por alcanzarse, pero el precio aún no se había cobrado. Elena cayó de rodillas frente al altar una vez más. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era serena. «He entregado mi nombre», susurró. El sacerdote asintió, colocando su mano sobre su cabeza. Entonces el ciclo termina. Lucas corrió hacia ella, sosteniéndola antes de que cayera completamente. La máscara del sacerdote se agrietó, revelando un rostro humano, el de un antiguo rey maya con lágrimas de obsidiana. «El equilibrio ha sido restaurado», dijo antes de desvanecerse en polvo. Elena sonrió levemente. En el aire, el canto de un colibrí dorado resonó una última vez. El templo se llenó de luz,
y el amanecer rompió la oscuridad del inframundo. El amanecer filtraba una luz tenue a través de las ruinas. Elena despertó entre los restos del altar, con el cuerpo cubierto de polvo dorado. Lucas estaba a su lado, inconsciente, pero respiraba. Todo el templo parecía haber envejecido siglos en una sola noche. Las piedras resquebrajadas, los glifos casi borrados, el aire denso con olor a copal quemado. Elena se incorporó lentamente y miró hacia el cielo. Ya no había oscuridad, solo un silencio profundo. Por primera vez, no se escuchaban voces. Pero cuando tomó su linterna, notó que su reflejo no la seguía. En el brillo metálico, un par de ojos ámbar la observaban desde dentro. Nina seguía allí, entre los ecos. Lucas despertó sobresaltado. «Pensé que habías muerto», dijo con la voz quebrada. Elena sonrió débilmente. «Tal vez lo hice». Intentó ponerse de pie, pero su cuerpo parecía más liviano, casi transparente. El aire del templo se movía a su alrededor como si respirara con él. En el suelo, el códice abierto mostraba una página nueva, una que no recordaba haber visto, el dibujo de una mujer entregando su corazón a la tierra. «No fue destruido», murmuró Lucas. «Solo cambió de dueño». A lo lejos, el sonido de un colibrí rompió el silencio, revoloteando sobre el altar. Era dorado, brillante, y su canto parecía una oración olvidada. Elena caminó hacia el borde del templo donde antes estaba el portal. Solo quedaba una grieta luminosa en el suelo, respirando como una herida abierta. «Si no se cierra, otro lo encontrará», dijo. Lucas intentó detenerla, pero ella ya sabía lo que debía hacer. Se arrodilló frente a la grieta y colocó las manos sobre la piedra. «Que mi voz sea muro y mi alma sello». El resplandor creció hasta cubrirla por completo. Lucas retrocedió, cegado por la luz. Un viento suave recorrió la selva y por un instante todo pareció volver a la calma. Cuando la claridad se desvaneció, Elena ya no estaba. El silencio posterior fue tan profundo que hasta los pájaros callaron. Lucas permaneció arrodillado, con el rostro entre las manos. Cuando levantó la vista, el códice estaba cerrado, sellado por una fina capa de piedra. El altar brillaba con un símbolo que no conocía, una espiral que se cerraba hacia adentro, el signo del olvido. Desde la selva llegó el eco del colibrí dorado, su vuelo girando sobre el templo, como si vigilara. Lucas salió lentamente hacia la luz del amanecer. En su hombro cayó una pluma dorada, tibia, como un corazón que aún latía. Años después, los árboles habían cubierto por completo las ruinas. Los aldeanos hablaban de una luz que a veces se veía en las noches sin luna, una voz femenina que susurraba entre el viento. Lucas, ahora canoso, regresó una última vez. En sus manos llevaba una pequeña figura de jade con forma de colibrí. La colocó sobre el altar cubierto de raíces. «Cumpliste tu promesa», dijo con ternura. En el aire, un leve murmullo respondió, suave como un recuerdo. Lucas sonrió. «Descansa, Elena, y protégelos». Cuando se alejó del templo, una brisa movió las hojas y un colibrí dorado voló hacia el amanecer.